Maru Sotolano, hay repercusiones todavía del discurso de Mayra en la sesión inaugural. ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que ha dicho la intendenta? Bueno, Pedro, más allá de mi opinión, digamos, hay una opinión del bloque de Juntos por el Cambio, donde nos fuimos con cierta preocupación del inicio de sesiones, porque vimos a lo largo de todo el discurso de Mayra eh, una serie de cuestiones que creo que son mentira, son mentirosas. Me parece que es una construcción de un relato fácil, ¿no? Negar todo lo que se hizo, tapar todo lo que se hizo, que fue mucho. Digo, por algo los vecinos de Quilmes un 43% de los vecinos de Quilmes han elegido, digamos, una opción política quizás que no tiene que ver con el palo oficialista, pero hay un 43% de la población que realmente apostó por nuestra propuesta local, y claramente eso tiene que ver con un relato también de 4 años, desde el 2015 que llegamos, que sabemos lo que nos encontramos en el 2015, y yo lo dije en las redes sociales. Claramente Mayra Mendoza tiene una oportunidad mucho mejor que la que tuvimos nosotros cuando llegamos. Ella creo que encontró un municipio mucho más ordenado, mucho mejor parado de lo que recibimos nosotros cuando llegamos en el 2015. Y desde ese punto de partida, desconocer, digamos, todo lo que se hizo en términos de obra pública, en términos de salud, digamos, en términos de educación, en términos de género. Digo, nos pareció como una construcción de relato, netamente, donde algunas cosas fueron muy exageradas, otras fueron, creo, mentira, a mi entender, y creo que... Por ejemplo, ¿cuáles cosas o qué temas? Particularmente a mí lo que más ruido me hizo en términos de lo que habló de salud, de lo que habló de obra pública, digamos, hablar de que en Quilmes no se hizo nada, que en Quilmes prácticamente no hubo obra pública, que en Quilmes no se realizó nada en materia de salud, que fue un cascarón vacío. Creo que mencionó eso como un cascarón vacío, una pantalla. Me parece que es más allá de la chicana política, que uno puede entender que por ser de diferentes bandos políticos uno entre en ese juego de chicana política, pero me parece que también es faltarle respeto a los vecinos. Por esto mismo que decía, el 43% de los vecinos votó esta opción, y además el 41% del país votó otra opción distinta a la que hoy gobierna, y hay que ser muy respetuosos a veces con lo que se dice. En términos de, para ir concreto, en términos de ese cascarón vacío que dice Mayra, nosotros, no solamente la red de salud AMBA fue un plan de infraestructura para renovar las salas de atención primaria que había en Quilmes, porque también, volviendo al tema del punto de partida, 42 salas de atención primaria. Nosotros, de las 42 salas de atención primaria, nos propusimos, de las 42, renovar el 100% de esas salas, pero profundamente 29 salas de atención primaria. Muchas de ellas se hicieron a nuevo, muchas de ellas se ampliaron en términos de espacio físico, pero no solamente en términos de obra, sino también en términos de incorporación de profesionales, de médicos, de pediatras, de equipamiento. La provincia, junto con el intendente, la gobernadora específicamente con Martiniano Molina, hicieron en Quilmes una inversión de 350 millones de pesos, que no solo fue infraestructura, sino también fue destinado para la contratación de profesionales. Sin ir más lejos, llegamos, y el desafío más grande que fue para nosotros en términos de salud fue encontrar pediatras. Pediatras es muy difícil encontrar en la provincia de Buenos Aires, inclusive, no solamente es un ejemplo de Quilmes. Y además, encontramos 11 pediatras en Quilmes, incorporamos 16 pediatras en Quilmes, con muchísimo esfuerzo, pero el plan propone la incorporación de 60 pediatras más. Entonces, un plan, como toda política pública, indistintamente de los partidos políticos, uno debe pensar en la gente y continuar esos planes, porque esos planes, esos programas, realmente son para los vecinos, y los vecinos lo necesitan. También habló la intendenta de irregularidades en la entrega de todos los programas de desarrollo social del municipio. ¿Cuál es la respuesta? Ahí yo voy a hacer como, quizás porque me tocó muy de cerca, yo fui secretaria de Desarrollo Social el inicio de la gestión. Habló de irregularidades, especialmente con el tema de las ayudas sociales. Me parece que es muy fuerte hablar de irregularidades en materia de los programas sociales. Yo siempre digo lo mismo, me parece que para hacer semejante declaración debe tener, digamos, una consistencia o una prueba que realmente, si la tiene, como funcionaria debería obrar en consecuencia.
Pero la realidad es que las irregularidades me parece que son más diferencia de criterio que otra cosa. Nosotros las ayudas sociales siempre las destinamos, en principio, digamos, como toda ayuda social urgente, a gente en situación de calle. Hemos otorgado ayudas para que gente pueda pagar una pensión, para que pueda alquilarse una vivienda rápidamente por estar o en situación de calle o una situación compleja de vulnerabilidad en la vivienda en la que estaba viviendo, digamos, en una zona vulnerable, por así decirlo, y por el componente familiar y demás. Cada ayuda social que se ha entregado en el municipio ha sido firmada por una trabajadora social. Me parece que hablar con tanta liviandad o hablar de irregularidades, en este caso, que es algo también preocupante, es no entender el procedimiento. Me parece que la diferencia de criterio no tiene que ver con una irregularidad, tiene que ver con una diferencia de criterio. Y para eso la ciudadanía quilmenia vota, digamos, elige a sus representantes para que con esa responsabilidad tomen criterios que beneficien a la población quilmenia. Y en este caso del sector, y acá quiero hacer como un parate importante, porque también habla un poco de desconocimiento. Cuando la intendenta habla de pobreza, la primera pregunta que se me ocurre a mí, digamos, en mi cabeza como quilmenia, más allá de lo político, como quilmenia, es, intendente, ¿usted recuerda lo que era Quilmes antes del 2015? ¿Usted recuerda que en el 2010, capaz que no se lo informaron, pero a mí en la transición me lo dijo la secretaria de Desarrollo Social anterior, Valeria Isla en este caso, me mostró un informe de un censo social que se hizo junto con el Censo Nacional de las Personas en el 2010, que decía que en Quilmes había 45 villas de asentamiento. En el 2015, cuando llegamos, tanto que hablamos de pobreza, había 106 villas. Y esa misma población vulnerable es la misma población vulnerable que encontró Mayra cuando llegó al gobierno. Y esa misma cantidad de villas es la misma cantidad de villas que encontró Mayra cuando llegó al gobierno. Entonces, creer o hacer creer a la población que la pobreza en Quilmes específicamente es culpa de Macri o es culpa de Molina, es ser irresponsable también en los dichos. Así que me parece que hay que ser un poco más cuidadoso cuando uno habla, que no le hable solo a la tribuna, que no hable solo a la política, porque al ser funcionario y mucho más siendo intendenta, y especialmente acá, lo digo también como mujer concejal, siendo mujer, la primera mujer intendenta de Quilmes, creo que tiene muchos desafíos por delante Mayra y ojalá los desafíos que asuma, los cuales vamos a acompañar, porque nosotros no vamos a hacer un obstáculo desde la política, digamos, como oposición, dijimos que vamos a hacer una posición constructiva, positiva, estamos para colaborar, no estamos para poner piedras en el camino. Queremos que Quilmes le vaya mejor. Nos costó mucho en 4 años hacer todo lo que hicimos. ¿Pudimos haber cometido errores? Pero por supuesto que pudimos haber cometido errores, pero siempre dijimos la verdad.